Alguien como tú se apuntó a un entrenamiento de operaciones especiales. Bueno con el papeleo quizá, pero ¿cómo manejarás la intensidad? Un coro de risas estalló en el campo de entrenamiento cuando la pequeña mujer con ropa deportiva entró en formación. No reaccionó, simplemente permaneció en silencio. Pero cuando se quitó la camiseta después del entrenamiento físico, se reveló un tatuaje en su espalda. El símbolo de la unidad V-13 que solo aquellos que habían estado en misiones de operaciones encubiertas conocerían. El comandante que pasaba se congeló sin decir una palabra. Arya Keyen, 30 años, complexión pequeña, cabello castaño recogido, anteriormente coordinadora administrativa, pero se apuntó al programa de entrenamiento interno. A los ojos de los jóvenes soldados, Arya era solo una oficinista. Primera sesión de entrenamiento, carrera de obstáculos, dominadas, UPS, tiro estático, un sargento rió. Espero que tu muñeca no se rompa cuando subas la cuerda. Otra aprendiz susurró. La gente como ella debería limitarse a los teclados. El campo de entrenamiento zumbaba con crueldad casual. Arya había llegado temprano. Revisando silenciosamente su equipo mientras otros se reunían en grupos, ya formando las jerarquías sociales que definirían las próximas semanas, vestía ropa deportiva estándar, pero todo en ella parecía más pequeño, más suave, menos intimidante que los nervios del primer día de sus compañeros de entrenamiento. Un recluta musculoso preguntó con fingida preocupación. No te preocupes, generalmente eliminan a los oficinistas en la semana 2. Arya se ajustó la botella de agua y no dijo nada. Había aprendido hace mucho tiempo que responder a la provocación a menudo empeoraba las situaciones. Mejor dejar que las acciones hablen en lugar de las palabras. Escuché que es del ala administrativa, dijo otro aprendiz sin molestarse en bajar la voz. Probablemente piensa que esto es como esos ejercicios de formación de equipos corporativos. El instructor de entrenamiento, un sargento de personal canoso con 20 años de experiencia, llamó la atención del grupo. Escuchen gente, esto no es un campamento de verano. La mitad de ustedes no llegarán al final de este programa. La otra mitad deseará no haberlo hecho durante la evaluación física inicial. El desempeño de Arya fue adecuado, no impresionante, no terrible. Completó las flexiones requeridas, aunque su forma flaqueó cerca del final. Terminó la carrera de 2 millas en el medio del grupo respirando con dificultad, pero sin colapsar. No está mal para un chupatintas, murmuró alguien mientras recuperaba el aliento. La carrera de obstáculos fue donde las cosas se pusieron difíciles. Arya luchó con la cuerda para escalar. Sus manos resbalaban en el camino. Fibra logró pasar el muro pero tardó más que la mayoría durante el ejercicio de volteo de neumáticos. Se quedó atrás del grupo, su cuerpo más pequeño trabajando en su contravamos que y en el instructor gritó mi abuela se mueve más rápido que esa risa recorrió al grupo. Arya apretó los dientes y siguió moviéndose, sin embargo se había enfrentado a algo peor que la burla antes. Estos jóvenes soldados no tenían forma de saber que tal vez debería considerar una transferencia de regreso a la clasificación. Un recluta particularmente vocal sugirió que esto claramente no es lo suyo. Arya terminó la carrera de obstáculos, la última lodo en su ropa y fatiga en sus movimientos, pero terminó, no se rindió, no se quejó, no puso excusas. Comentario de CTI Acto 1. ¿Alguna vez has visto a alguien burlado públicamente por parecer débil? Tipo lo he visto durante la parte de entrenamiento físico. Arya se cayó 2 veces y se le pidió que se quitara la chaqueta para continuar con el ejercicio de carrera pesada. No dijo nada, solo obedeció. Cuando se dio la vuelta, un tatuaje negro en su espalda era claramente visible, el código V13 Noche de Paz envuelto alrededor de una espada medio desenvainada. Todo el campo de entrenamiento se congeló. El comandante de entrenamiento, el teniente coronel Rylan, estaba caminando cuando se detuvo en seco. Detén ese tatuaje. ¿Quién lo autorizó? Arya. Fue tatuado después de una misión hace 9 años. El equipo V13 ya no existe. El coronel respiró hondo. Eres Keyin, Silent Dagger, la retaguardia de Shadow hecho. La revelación golpeó como un puñetazo. La risa murió instantáneamente, reemplazada por un silencio incómodo que pareció extenderse por toda la instalación de entrenamiento. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. El teniente coronel Rylan había estado en el ejército durante 25 años,
Había visto archivos clasificados que la mayoría de la gente nunca sabría que existían. Había trabajado con unidades de operaciones especiales cuyos nombres nunca se decían en voz alta y reconoció el tatuaje en la espalda de Arya porque había sido parte de la estructura de mando que había autorizado esas misiones. V-13, dijo lentamente. Su voz se escuchó en el campo de entrenamiento repentinamente silencioso. Operaciones Noche Silenciosa, Teatro Sadou Hecho. Los aprendices parecían confundidos, pero los otros instructores comenzaban a comprender. Algunos de los suboficiales superiores intercambiaban miradas. El reconocimiento amanecía en sus ojos. Señora, el coronel continuó. Su tono era completamente diferente. Ahora necesito verificar algo. ¿Puede confirmar su designación operativa? Arya se enderezó y, por primera vez desde que llegó a la instalación de entrenamiento, parecía algo. Aparte de un pequeño trabajador administrativo, el especialista en reconocimiento y retaguardia Silent Dagger V-13 se disolvió tras la finalización de las operaciones de Sadou Hecho. El coronel asintió lentamente. Los informes de la misión estaban clasificados por encima de mi nivel de autorización, pero recuerdo los informes de resultados, su unidad hubo bajas. 7 Kia Arya confirmó 3 heridos. 2 extracciones exitosas y usted fue el último en salir de la retaguardia. Los jóvenes soldados estaban empezando a comprender que algo significativo estaba sucediendo. Incluso si no captaban los detalles, la mujer de la que se habían estado burlando estaba teniendo una conversación con el comandante de la base que claramente estaba por encima de su nivel de pago. Silent Dagger, repitió el coronel, recuerdo esa señal de llamada de los informes posteriores a la acción. Usted mantuvo la posición defensiva mientras el resto del equipo extrajo durante aproximadamente 7 minutos. Confirmó Arya hasta que se completó la extracción. Los 7 minutos pueden no parecer mucho para los civiles, pero todos en el campo de entrenamiento con experiencia militar entendieron lo que significaban 7 minutos de acción de retaguardia. 7 minutos de estar solo bajo fuego manteniendo una posición mientras sus compañeros de equipo escapaban. 7 minutos de ser la última persona entre su equipo y lo que sea que los perseguía. El tatuaje, dijo el coronel, no es solo un identificador de unidad, es un monumento. Arya asintió una vez los 7 que no llegaron a casa. El campo de entrenamiento estaba completamente en silencio ahora. Incluso los reclutas más arrogantes comenzaban a comprender que se habían estado burlando de alguien cuyo historial de servicio estaba más allá de su comprensión. Señora, el coronel dijo formalmente, necesito hablar con usted en privado. El resto de ustedes continúen su entrenamiento y recuerden que nunca se sabe junto a quien están sirviendo. Comentario de CTI Acto 2. ¿Alguna vez pensaste que alguien era débil y luego viste que llevaba todo un pasado en su espalda que no te atreverías a enfrentar? Tipo estaba conmocionado. Arya había sido una operadora especial responsable del reconocimiento y la retaguardia en la unidad V-13 participando en la operación Sadou Hecho Deep Forest sin respaldo, sin datos satelitales. En la retirada final se quedó sola en la retaguardia manteniendo a raya al enemigo durante 7 minutos mientras todo el equipo escapaba. Luego fue herida en el hombro, solicitó la retirada de las líneas del frente y transferida a operaciones internas. Nadie recordaba su nombre real, porque los archivos de la unidad V-13 habían sido sellados. El teniente coronel Rylan confirmó a través de canales privados, luego salió para anunciar que la persona de la que acabas de burlarte es alguien que una vez salvó a un equipo SEAL completo y ese tatuaje nadie puede ordenarlo en línea. Los aprendices se pusieron firmes. Una persona lloró al darse cuenta de su arrogancia. La conversación privada entre Arya y el teniente coronel Rylan duró 20 minutos. Cuando regresaron al campo de entrenamiento, la atmósfera había cambiado por completo. El rostro del coronel estaba serio, casi reverente, mientras se dirigía a los aprendices reunidos. Quiero que todos entiendan algo, comenzó. Su voz tenía la autoridad de alguien que había visto un combate real. La designación de la unidad V-13 estaba clasificada al más alto nivel. Las misiones que emprendieron eran tan delicadas que la mayoría de sus operaciones nunca fueron reconocidas oficialmente. Hizo una pausa y miró a cada uno de los jóvenes soldados por turno. Sadou Hecho era una misión de reconocimiento de penetración profunda en territorio hostil. Sin apoyo aéreo, sin respaldo, sin garantía de extracción, el equipo fue insertado con el entendimiento de que podrían no regresar a casa. Arya permaneció en silencio junto a él, su expresión ilegible.
La mujer que había estado luchando con carreras de obstáculos una hora antes ahora parecía una persona completamente diferente. La inteligencia que reunieron salvó cientos de vidas, continuó el coronel. Pero el costo fue significativo. De los 12 operadores que entraron, solo salieron 5 y la razón por la que esos 5 sobrevivieron fue por las acciones de una persona que se ofreció como voluntario para quedarse detrás del joven recluta que había sido el más vocal en su burla. Estaba pálido ahora, la comprensión comenzaba a aparecer en sus ojos. Señor, ¿qué sucedió exactamente durante la extracción? El teniente coronel Ryland miró a Arya, quien asintió levemente. El punto de extracción estaba comprometido. Las fuerzas enemigas habían anticipado la ruta del equipo y habían preparado una emboscada. El helicóptero no pudo aterrizar y el equipo quedó inmovilizado. Alguien tenía que proporcionar fuego de cobertura mientras los demás se movían a un punto de extracción secundario, dijo Arya en voz baja. La posición requería que alguien se quedara atrás y mantuviera la persecución el tiempo suficiente para que el equipo llegara a un lugar seguro. 7 minutos. El coronel enfatizó 7 minutos de acción defensiva sostenida contra probabilidades abrumadoras, sin respaldo, sin apoyo, sin garantía de extracción. Las matemáticas eran brutales y simples. Una persona manteniendo una posición defensiva contra un número desconocido de fuerzas hostiles durante 7 minutos en términos militares fue una eternidad. Los informes posteriores a la acción, el coronel continuó describiéndolo como una de las acciones de retaguardia más efectivas en la historia militar moderna. El enemigo estaba convencido de que se enfrentaban a una fuerza mucho mayor debido a la habilidad táctica mostrada. Una aprendiz levantó la mano tentativamente. Señora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo sobrevivió a algo así? Arya consideró la pregunta. Entrenamiento cuidadoso, preparación y mucha suerte, pero sobre todo sobreviví porque tenía un trabajo que hacer. Mis compañeros de equipo dependían de mí para ganar tiempo y no iba a decepcionarlos. La herida del hombro, agregó el coronel, ocurrió durante la fase final de su propia extracción. Ella continuó luchando incluso después de ser herida hasta que pudo confirmar que el helicóptero con su equipo estaba a salvo lejos. El silencio en el campo de entrenamiento era profundo. Estos jóvenes soldados que se habían estado riendo de las luchas de Arya con los ejercicios básicos ahora estaban aprendiendo que una vez había realizado actos de valentía que la mayoría de ellos no podían imaginar. El tatuaje, dijo Arya tocando su hombro donde la tinta estaba escondida debajo de su camisa. No se trata de mí, se trata de los 7 que no llegaron a casa todos los días. Sirvo ahora es para ellos. El teniente coronel Ryland asintió solemnemente. La unidad V-13 se disolvió después de Shadow hecho. Los miembros sobrevivientes fueron reasignados a otras tareas. La mayoría de ellos solicitaron roles que no fueran de combate. Ya habíamos visto suficiente, Arya dijo simplemente. Habíamos cumplido suficiente tiempo para servir de otras maneras. Comentario de CTI. Acto 3. Si alguna vez te has burlado de alguien y luego te diste cuenta de que una vez retuvo sangre y cubrió la espalda de toda una unidad, escribe. Estoy en silencio. Arya continuó la sesión de entrenamiento pidiendo nada, mostrando ninguna actitud. Cuando un aprendiz le preguntó por qué no hablaste desde el principio, ella simplemente respondió porque si tengo que usar un tatuaje para hacer que alguien escuche, entonces no soy digno de entrenar junto a ellos. Al final de la sesión todo el campo de entrenamiento se alineó voluntariamente para disculparse y saludarla. La transformación fue notable. Los mismos jóvenes soldados que se habían estado burlando del desempeño de Arya ahora observaban cada movimiento con algo parecido al asombro, pero Arya misma parecía inalterada por la revelación de su identidad. Completó los ejercicios restantes con la misma determinación constante que había mostrado antes. Sus dominadas seguían siendo una lucha. Su tiempo de carrera seguía siendo promedio. Su desempeño en la carrera de obstáculos seguía siendo más lento que el de la mayoría, pero ahora todos entendían que sus luchas no se debían a debilidad o incompetencia. Todavía te estás recuperando de la lesión en el hombro, ¿no es así?, preguntó uno de los instructores en voz baja. 9 años después todavía afecta mi rango de movimiento, Arya confirmó, pero trabajo con lo que tengo. El joven recluta, que había sido más vocal en sus críticas, se acercó a ella durante un descanso para beber agua. Señora, no sé qué decir. Lo que dije antes estuvo completamente fuera de lugar. Arya lo miró fijamente. No sabías que viste a alguien luchando e hiciste suposiciones. Esa es la naturaleza humana. La pregunta es ¿qué haces con la información nueva? Quiero disculparme públicamente. Le dijo a todo el grupo que eso no es necesario. Arya respondió, solo recuerda que todos los que conoces tienen una historia que no conoces. Todos tienen luchas que no son visibles. Todos tienen fortalezas que pueden no ser obvias.
Pero el joven soldado no fue el único que sintió la necesidad de enmendarse. Durante el resto de la sesión de entrenamiento, otros aprendices se acercaron a Arya con sus propias disculpas, sus propias expresiones de respeto y arrepentimiento. Al final del día, la dinámica en el campo de entrenamiento había cambiado por completo. La mujer que había sido objeto de burla por la mañana se había convertido en alguien a quien respetar y de quien aprender. Por la noche, ¿cuál es la lección más importante que aprendiste de Sadou Echo? Una aprendiz preguntó. Arya pensó por un momento que el coraje no se trata de no tener miedo. Se trata de hacer lo que se debe hacer a pesar de tener miedo y que las personas más fuertes son a menudo las que eligen servir en silencio sin reconocimiento. La sesión de entrenamiento terminó con una ceremonia informal sin ser preguntada u organizada. Todo el grupo de aprendices formó una fila y ofreció saludos individuales a Arya. Ella aceptó cada uno con silenciosa dignidad. Comentario de CTI Acto 4 Tipo Viviré. Respetuosamente, si crees que las personas más fuertes son aquellas que saben permanecer en silencio y seguir avanzando, hay personas que una vez preservaron vidas enteras para sus compañeros de equipo y luego se retiraron a un segundo plano sin que nadie mencione sus nombres. No necesitan reconocimiento, pero un tatuaje en su espalda una vez tallado con sangre y supervivencia es suficiente para hacer que un comandante se ponga firme. No te rías de alguien cuando cae. Nunca se sabe si alguna vez estuvieron solos para que tú nunca tuvieras que caer. La historia de Arya Keyen fue más que un relato de heroísmo oculto, fue un recordatorio de que el servicio toma muchas formas y que las contribuciones más significativas a menudo las hacen personas que no buscan reconocimiento por sus esfuerzos en un mundo que a menudo celebra las voces más fuertes y los logros más visibles. Arya representaba algo diferente. Ella encarnaba la fuerza silenciosa de aquellos que han sido probados en los más extremos circunstancias y emergió no con arrogancia o bravuconería, sino con humildad y un deseo de continuar sirviendo a los jóvenes soldados que se habían burlado de ella. Aprendieron una valiosa lección ese día. Aprendieron que la fuerza viene en muchas formas, que el coraje no siempre es ruidoso y obvio, y que la persona que lucha a tu lado puede ser alguien que ya ha enfrentado desafíos que no podías imaginar. Lo más importante, aprendieron que el respeto debe darse libremente, no ganarse a través de exhibiciones de credenciales o historias de gloria pasada. Toda persona merece ser tratada con dignidad, independientemente de sus habilidades aparentes o circunstancias actuales. El tatuaje en la espalda de Arya no era solo un monumento a los camaradas caídos, era un símbolo de las cargas invisibles que muchas personas llevan, las fortalezas ocultas que no son inmediatamente evidentes y el heroísmo silencioso que existe en cada comunidad. Su historia fue un recordatorio de que antes de juzgar las habilidades de alguien, antes de descartar su potencial, antes de reírnos de sus luchas, debemos recordar que nunca conocemos la historia completa de la persona frente a nosotros. El trabajador administrativo podría ser un exguerrero. El compañero de equipo silencioso podría ser alguien que una vez estuvo solo contra probabilidades imposibles. La persona que parece débil podría ser alguien que ya demostraron su fuerza cuando más importaba. Arya Keyen continuó su entrenamiento no para demostrarle nada a nadie, sino porque creía en el valor de la mejora continua y el servicio. Su presencia en ese campo de entrenamiento fue un regalo para todos los que la rodeaban. Un ejemplo vivo de lo que significa servir con honor, humildad y fortaleza silenciosa.